Ok, buenas tardes. Iniciamos entonces la sesión de hoy que corresponde al ANFEC, que es otra de las metodologías de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Esto viene de las siglas en español, estas en inglés. Las prefiero para el caso particular del ANFEC en español, porque si uno trabaja con las siglas en inglés, nos queda, eh, déjame ver acá, nos queda FMEA, o sea, FMEA. Y si uno trabaja además incorporándole la criticidad, finalmente queda como FMECA. Entonces prefiero trabajar con esta que es ANFEC, análisis en modo de fallo, efecto y criticidad. Ese vendría siendo el título de esta clase y que se focaliza principalmente en esto, justamente el modo de fallo y las consecuencias que producen los modos de fallo o las fallas propiamente tal. Entonces vamos a avanzar con la agenda de presentación. Al igual que el resto de las clases, esta clase va a ser breve. La idea es dar espacio para poder avanzar más en el taller y ahí poder construir y resolver las dudas que tengamos con relación al taller. Por eso es que voy a tratar de acelerar la clase, además que va a estar en forma diferida por si alguien después la quiere visitar. Y la idea es avanzar más en la parte técnica, en la parte práctica, que eso se logra a través del taller. Solamente decir que estas clases a mí lamentablemente se me olvida avisarlas por el aula, pero están siempre disponibles en YouTube más o menos con un tiempo de respuesta de un día máximo. Así que si no están en el aula, primero revise el canal de YouTube o suscríbase y le va a avisar en forma inmediata cuando la clase va a estar disponible. Avanzo entonces. El ANFE, en análisis modal de fallos y efectos, también conocido como ANFEC o ANFEC, la C solamente está dada por el concepto de criticidad. Cuando yo hago un ranking, cuando evalúo, y eso me da un ranking de criticidad, ahí uno le denomina como ANFEC. Pero ANFEC anda bastante bien porque nos permite identificar los modos de fallo y los efectos que provocan esa falla. Esto fue publicado en realidad antes de los años 60 por la industria aeroespacial para el tema de los control de misiles. También se utilizó en esa misma época para el control de los alimentos que los astronautas utilizaban. Luego en la década de los 70 ya empezó a ser utilizada en forma más masiva por industrias como la industria del automóvil. Ford fue una de las que comenzó con este modelo precursores y más tarde ya lo hizo el resto de los fabricantes de automóviles. Hoy uno encuentra incluso manuales en donde dice, si no funciona esto, haga esto. Bueno, eso, el que no funcione algo, significa que algo falló. Significa que ya detectaron los modos en que puede fallar un equipo, una máquina, y establece una serie de recomendaciones para poder resolver ese modo en que está fallando la máquina. Y por supuesto las consecuencias. A eso se refiere, por eso se hizo tan famoso este método y que después fue adaptado en otros. Ahí tengo, por ejemplo, un extracto de un manual de auto y justamente aparece posibles razones por las que el motor no se detiene automáticamente. Y ahí están las opciones, digamos, que eventualmente podrían estar generando la causa. Y luego ahí aparecen algunas recomendaciones frente a eso. De eso se trata, o sea, de alguna manera de visualizar cuáles son los modos en que falla, cuáles son los efectos que se provocan y por supuesto tener claridad de qué hacer frente a eso, cuáles vendrían siendo las recomendaciones para que eso no ocurra. En la actualidad es un método bastante básico de análisis en el sector del automóvil que, como dije anteriormente, se ha extrapolado ya a prácticamente todos los sectores. Vamos a ir viendo algunos detalles más adelante. Es una herramienta, el ANFE, de bastante utilidad en el desarrollo de producto y proceso. Y me detengo ahí porque
no solamente está pensado en una máquina o en un equipo, también está pensado para poder ser usado, por ejemplo, en procesos. Por lo tanto, no sesgarse a que esto va a estar dado exclusivamente para máquinas como un automóvil. Entonces veo la forma en que falla cada uno de sus componentes y hago un ANFEC. No, también puede ser un proceso. El proceso lo puedo dividir en subprocesos o conjunto de actividades y voy detectando cuáles son las desviaciones en cada uno de esos subprocesos y ocupo el mismo método. Por lo tanto, la metodología ANFE no solamente está orientada al producto, sino que también está orientada al proceso. Incluso hay algunos autores que hablan de ANFE aplicado a los medios que hay entre un proceso y otro, medios ambientes. Bueno, pero básicamente nosotros nos vamos a concentrar en estos dos más contundentes, que es producto y proceso. Producto, entendiéndolo y traduciéndolo al lenguaje de prevención de riesgos, sería equipo, ¿sí? Estamos hablando de equipos industriales, equipos en donde existe intervención humana. Me interesa saber cómo puede fallar ese equipo y cómo puede afectar al trabajador. Y desde el punto de vista del proceso también, me interesa qué ocurre con el proceso productivo, cuáles son las entradas, las salidas. Algo vimos nosotros cuando partimos viendo taller de la especialidad, hicimos análisis de grado de libertad y ahí estuvimos chequeando corrientes de entrada, corrientes de salida, corriente intermedia, qué desviaciones pueden haber en cada uno de esos productos de salida o de las materias primas a través de las hojas de seguridad o fichas de seguridad. Desde el punto de vista del producto, entonces, y proceso, se puede utilizar esta herramienta y permite en forma sistemática, y esta es la clave, que es, es producto de un método. Yo puedo aplicar un método para aplicar esta metodología, el ANSEC, y asegura que se han analizado todos los fallos potencialmente concebibles. De alguna manera, no deja nada al azar. Entonces, tiene todo un método para evitar que nada quede en el olvido o evitar que algo haya quedado sin analizar. Ese es como el concepto. Bueno, avanzando con producto, analiza ahí la optimización del diseño de un producto. Entonces, muchas veces hacen pruebas de usabilidad, que se usa bastante en ergonomía, y eh, echan a probar los productos. Entonces pasan productos a ciertas personas, las personas los empiezan a usar y ellos mismos empiezan a declarar que tienen dificultad en abrir, en cerrar, eh, o no cierra bien, o no se entiende bien cómo se cierra. Eso es parte de la usabilidad de un producto y que desde el punto de vista de las máquinas también ocurre. Por lo tanto, ahí es uno de las aplicaciones que tiene el método. Si nos vamos por el lado de los procesos, también es una herramienta para la optimización y por supuesto que va validando los procesos de fabricación del producto. Por lo tanto, yo puedo a través de este método ir identificando, por ejemplo, si el proceso es de transporte de materiales, transporte, supongamos, de cereales, con una correa transportadora, ese es el proceso de transporte, transportar cereales. Bueno, ¿qué desviaciones pueden haber? Bueno, pueden fallar los polines de qué? De la correa transportadora. Bueno, la correa transportadora es el equipo, y es el equipo el que estoy viendo los modos de fallo, pero el transporte afecta finalmente al proceso, que es de transportar, en este caso, cereales. Por eso es que se puede utilizar en ambas situaciones. Nosotros en este taller nos vamos a concentrar más bien en equipamiento. Por lo tanto, el desafío de este taller es identificar una maquinaria que ojalá por ustedes sea conocida o no, mejor siempre buscar alternativas y a partir de la información que tenga, ser capaces de identificar los modos en que falla esa maquinaria y por supuesto comenzar a deducir cuáles vendrían siendo sus efectos. Ese es como el objetivo del taller de hoy. Es una herramienta que permite identificar variables significativas, ya lo habíamos dicho, dentro del proceso producto y permite determinar las acciones correctoras para la prevención del fallo o también para la detección, porque, claro,
Por un lado está el modo de fallo, pero ¿cómo lo detecto? Entonces sería bueno trabajar aspectos de diseño para detectar el modo de fallo. Por ejemplo, en los automóviles, por eso se aplica mucho esto en los automóviles. Cuando uno va manejando y de repente aparece una lucecita amarilla o roja, va a depender de cómo está el diseño, me señala que me estoy a punto de quedar sin gasolina. O una lucecita roja, motor, tengo falla de motor, tengo que saber por qué está fallando. O aceite, y todo es con luces. Entonces, eso te está de alguna manera detectando el modo en que está fallando, modos de detección, porque claro, yo puedo seguir usando la máquina, usando el vehículo, pero porque no he detectado de que hay una falla desde el punto de vista del aceite. Entonces, si no tengo esa lucecita, malamente, salvo que sea mecánico, voy a empezar a percibir ruidos extraños o alguna forma de disminución en el desempeño del vehículo. Pero lo contrario, voy a quedar botado. Entonces, por eso es que es conveniente tener estas alarmas, estas alertas, y eso se da por el diseño, detección, y que después nos permite recomendar cómo identificar esos modos de fallo en forma proactiva, en forma antes de que no se pueda hacer nada. Este método está dirigido entonces a la aseguramiento de la calidad y mediante el análisis sistemático contribuye a identificar y prevenir todos los fallos. Nótese en el concepto sistemático. Sistemático obedece a que efectivamente es un paso a paso, es secuencial. Lo primero que uno hace es hacer el dibujo de glose o el dibujo explosivo que se llama, desagrega la máquina en varios componentes y luego va componente por componente identificando cómo puede fallar este componente, cuáles vendrían siendo los efectos, cuál es la evaluación, si es más o menos crítico, no tan crítico, y qué acciones correctivas tiene. Es más o menos la forma de avanzar. Me adelanté un poco porque dice justamente evaluando la gravedad, ocurrencia, detección, tanto un número de un producto como un proceso. Se calcula, y aquí aparece algo novedoso, pero uno perfectamente puede utilizar ya los criterios de evaluación que tienen las MIPEL, así que no perderse con eso, que si ocupo el ANFEC, ¿estoy obligado a usar el número de prioridad de riesgo? No, no. Pues si yo ya tengo una forma de priorizar, tengo una forma de hacer análisis de criticidad, con ese basta. Lo que ocurre es que el método se hizo y se concibió, claro, con un número de prioridad de riesgo. Ese es el método. Pero uno eventualmente puede utilizar otro método para evaluar la gravedad, ocurrencia y detección. Así que no estamos obligados a ocupar el NPR, sino que puede ser otro mecanismo que nos permita también rankear. ¿Sí? Porque aquí lo que interesa, o el objetivo, el propósito que tiene el NPR es priorizar. Luego, si yo encuentro o dispongo de otro mecanismo en la organización en la que yo estoy trabajando, bienvenido. No es necesario comenzar a tener tantas formas de jerarquizar porque puede que llegue a conflictos o a contradicciones que a lo mejor por el ANFE estoy rankeando un modo de fallo que me está dando muy alto y por el AMIPE ni siquiera lo estoy detectando. Entonces, la idea es que conversen los criterios de evaluación y no que tengamos criterios dispares. Esto es equivalente, por ejemplo, que en alguna, desde el punto de vista académico, ustedes tengan una evaluación de 0 a 100 y al frente lo estén hablando de 1 a 7, son escalas distintas de evaluación. Claro, voy a tener que entrar a comparar, a buscar equivalencias, y esas equivalencias no siempre son reglas de 3. Entonces, para evitar todo eso, lo mejor es utilizar siempre el criterio que ya está instalado y consensuado en la organización. Ahí aparece un detalle más menos, una visión panorámica de lo que uno esperaría que pudiese desarrollar en un ANFE. Este ANFE que aquí aparece es un ANFE más bien de orden profesional. Nosotros en el taller no creo que alcancemos a hacer todo esto, pero por lo menos vamos a hacerlo modular y el resto de las partes se entiende que van a ser capaces de hacerlo en su ambiente laboral. Por ejemplo, el paso 1 es crear un grupo de trabajo. Ese paso 1 es propio de todas las metodologías, así que no es algo, no es un chiche del ANFE. Esto es
uno esperaría que eso ocurriera en todas las metodologías de identificación de peligro que estamos abordando en esta clase, en este taller. Y yo les digo siempre, en la medida que ustedes formen un buen equipo, un buen grupo, los resultados van a ser muy buenos. Pero si el equipo es mediocre, los resultados van a ser muy malos y usted se va a desprestigiar en forma gratuita por haber tenido un equipo tan malo para hacer este análisis de riesgo basado en el ANFE. Por lo tanto, siempre cuidarse con las personas que van a trabajar. ¿Qué significa un equipo no muy bueno? Bueno, puede ser, por ejemplo, un estudiante en práctica, yo lo he dicho en otras oportunidades, tiene muchas ganas de participar, tiene muchas ganas de aprender, pero no tiene experiencia en lo que justamente necesitamos para poder levantar este ANFE. Por eso es que el equipo tiene que ser gente que conozca, conocedores del proceso y sean capaces de aportar de cuáles podrían ser los modos en que falla, cuáles podrían ser las consecuencias de que falle. Y eso no lo tiene claro un practicante. Se está recién llegando, cero posibilidades de poder interactuar en ese sentido o de aportar. Quizás podría aportar desde el punto de vista administrativo, transcribiendo alguna información, siendo secretario, pero no más de eso. Por eso es que lo conveniente es siempre armar buenos equipos. Establecer el tipo de ANFE a realizar. ¿Qué significa eso? En realidad es el alcance. Lo único que uno establece ahí es el alcance. ¿Cuál es el objeto y el límite que busca este ANFE? En otras palabras, es decir, bueno, vamos a trabajar en planta de ácido, por ejemplo, o vamos a trabajar en la planta de fundición, o vamos a trabajar exclusivamente en la descarga de crudo de petróleo y no vamos a trabajar en la refinación del petróleo. Eso significa establecer el tipo de ANFE, en qué orientación, cuál va a ser el objeto y el alcance de ese ANFE. Y por supuesto ahí en la pasada definir si va a ser desde el punto de vista de producto o va a ser desde el punto de vista proceso o de ambos, un mix puede ser. La etapa 3, paso 3, bueno, ahí lo que se busca es compilar toda la información necesaria para poder trabajar el ANFE. Este paso también, pues este paso prácticamente lo tienen todas las metodologías. Por lo tanto, el 1, 2, 3, yo diría que lo tienen que hacer todas las metodologías. Todas deben tener información necesaria para partir, recopilar información. Y la recopilación de información no basta solamente con tener documentos, sino que también hacer recorridos, entrevistas, conversar con la gente que está en terreno para recién comenzar a hacer una evaluación. Luego de definir, ya ahora viene la parte modular que espero que podamos hacer en el taller. Esta parte ya, la número 2, es la que yo espero que podamos hacer en profundidad. ¿Cuál es? Tomo el equipo, se supone que es un equipo que va a estar ahí disponible y yo debería ser capaz de desagregar el equipo en sus componentes. Eso es lo que hay que hacer primero. No aparece ahí en el paso 4, lo da como por sentado que uno sabe, pero para dejarlo súper claro, vendría siendo como un paso 4.0, no sé, antes del 4, que tiene que ver como primero identificar el equipo, y el equipo, supongamos, sea, por ejemplo, un equipo que se utiliza para transportar lo que decíamos anteriormente a granel. Tenemos la correa transportadora. Bueno, la correa transportadora tiene lo que son los rodillos que nos permite transportar el material. Está la misma, el conveyor, que vendría siendo la banda como la que tienen los cajeros. Ese es un conveyor chiquitito, es una banda transportadora. Esa banda generalmente tiene un material particular. Están los motores, están los ejes, está el sistema de alarma. Si se dan cuenta, estoy nombrando componentes asociados a ese equipo que se llama correa transportadora. Y luego lo que comienzo a hacer, ahora empieza el paso 4, que es definir las funciones del producto o del componente en realidad. Entonces, si yo empiezo a analizar la correa transportadora, ¿cuál es la función del conveyor de la correa? Bueno, transportar el granel. Esa es la función. ¿Cómo puede fallar? Modo potencial de fallo, se puede quedar trancada. ¿Cuáles son los efectos? Que el material se caiga, porque al momento que queda trancada va a quedar
digamos, se va a parar y al parar por el tema de inercia hace que finalmente el material pueda caer. ¿Cuáles podrían ser las causas? Claro, las causas es importante. ¿Qué podría hacer que se pare? Que se cortó la correa. Eso puede ser una causa. Pero la pregunta es por qué se cortó la correa. Eso es justamente lo que uno tiene que ir analizando. Y luego determinar los sistemas de control actual. ¿Tengo un control actual? A ver, sí tengo. ¿Y qué tiene para poder verificar eso? Tengo un sistema de alarma. O sea, cuando se corta la correa, se activa inmediatamente una alarma y para el proceso completo. Ah, bien. O sea, ok, estamos bien entonces, porque no, la correa no sigue funcionando, los motores no siguen funcionando. Ya se cortó, por lo tanto, en vez de que eso ocurra, porque eso podría ser muy peligroso, se para automáticamente y empieza a sonar una alarma. Eso vendría siendo el control actual. Ahora, determine el índice de evaluación de cada modo de fallo. Esto se hace por uno. Se supone que estoy evaluando solamente la correa. No sé si me van siguiendo. Solamente la correa. Solamente que la correa y ahí evalúo y calculo el número de prioridad de riesgo. El número de prioridad de riesgo es el ranking. Supongamos que ya hice el barrido por 5 componentes, y ya voy en el tercero, y el tercero me salió altamente crítico, por lo tanto pasa a ser primero. Le pongo el número 1 porque está rankeando en primer lugar. Y así sucesivamente los voy jerarquizando y viendo el nivel de importancia, cuál es más crítico o menos crítico. Luego se supone que se trabaja con propuestas de acción correctiva, acciones de mejora, que están indicadas acá, aprobación de las acciones, se planifica y se ejecutan, y finalmente se validan las acciones implantadas. Nosotros en el taller solamente nos vamos a quedar en el ítem 2. Vamos a dar por sentado que la 1 existe, que la vamos a tener disponible, y que la 3, la actuación, la va a desarrollar a quien le llegue a las manos esta propuesta. Entonces, sí, nosotros vamos a pasar por estos pasos que aquí se comenta. Requerimiento. Bueno, un equipo de personas con compromiso de mejorar la calidad con el diseño, satisfaciendo la necesidad del cliente. Aquí entiéndase que el cliente son clientes internos, no se pegue con que son clientes como usted que está comprando el retail. No, son clientes internos. Por ejemplo, una planta de descarga de algún material puede ser la entrada a otro proceso. Por lo tanto, el cliente interno es a quien yo estoy entregando esa descarga. Entonces, esa descarga se está ingresando, por ejemplo, puede ser aceite crudo. Aceite crudo está ingresando a la planta de refinación. Entonces, esa descarga de aceite crudo tiene un cliente interno. ¿Cuál es el cliente interno? La planta de refinación. Luego, la planta de refinación tiene otro cliente interno. ¿Cuál es? La planta de hidrogenación. ¿Y por qué? Porque necesitamos inyectar hidrógeno a ese aceite que ya está refinado para endurecerlo. ¿Y para qué? Para poder producir margarina. Y esa planta que acaba de hidrogenar ese aceite tiene a su vez otro cliente interno que es la planta de envase. ¿Y qué hacen ahí? Envasan la margarina. Entonces, si se dan cuenta, es una secuencia, una cadena de tipo armónica, en donde cada uno va dependiendo del otro y cada uno es cliente interno. Entonces, por eso es importante tener un equipo que esté comprometido con satisfacer las necesidades de los clientes internos que están al interior de la organización para evitar desviaciones que nos podrían finalmente pasar la cuenta con algún accidente laboral, con alguna enfermedad ocupacional y lo que les interesa a este método principalmente con algún impacto en lo económico, que podría ser falla del equipo y muerte del equipo, no el trabajador, sino que de que el equipo finalmente se eche a perder y después no pueda volver a ser utilizado. Diagramas esquemáticos de bloque de cada nivel de sistema, desde sus subensambles hasta el sistema completo. Esto es bueno, es vital, ojalá conseguirse estos diagramas. Se llaman diagramas explosivos o diagramas de glose. Son bien conocidos, seguramente ustedes
no estoy seguro, pero creo que ustedes hicieron dibujo, ¿no? ¿Les toca dibujo técnico o dibujo industrial, algo así? ¿Alguno que pueda responder de los que está aquí? Eh, Gabriela. Dígame, profesor. ¿Ustedes tienen dibujo? Yo tuve en ingeniería, pero en técnico no hay dibujo industrial ni nada de eso. Ah, bueno, entonces estoy hablando en el aire. Bueno, el dibujo de alzado explosivo es un dibujo que, imagínense una máquina que se empieza a desagregar en todos sus componentes, ese es un dibujo explosivo. Entonces ahí me va a quedar súper claro cuáles son los componentes que tiene esa máquina y después empiezo a averiguar yo cómo podría fallar cada uno de esos componentes. Luego viene especificaciones de los componentes, por supuesto que va a ayudar para hacer el modelo, para poder aplicarlo. Listas de piezas, datos de diseño, requerimientos de manufactura y detalle de los procesos que se van a usar aguas arriba. Aquí aparece el famoso IPR, que está relacionado con cómo yo evalúo la criticidad. Esta es una propuesta, esta es una recomendación, no es obligado, así que no consideren que esto está escrito en piedra y no se puede cambiar, no, muy por el contrario, la idea es que podamos conversar con las otras evaluaciones que ya están instaladas en la empresa y no generar ruido con alguna evaluación distinta y que podamos llegar a inconsistencia respecto a lo que declara una MIPER y a lo que declara este otro método. Así que tómenlo como eso, como lo que es. Pero aquí en este caso, si se dan cuenta, tiene gravedad asociada a un 1, muy alta, asociada a un 9-10. Aquí estamos hablando de probabilidad lo mismo. Los extremos están dados del 9, del 1 al 10, donde el 10 representa lo más extremo, muy alto, y el 1 lo más bajo o muy poco probable. Y ahí aparecen las formas relacionadas con el método. Aquí aparece el índice de detección del modo de fallo y ahí aparece el índice de prioridad de riesgo. Sin duda que en ausencia de criticidad o ausencia de evaluación va a ser bienvenido este índice de prioridad de riesgo porque va a tener el trabajo hecho, ¿verdad? No va a tener que crear este criterio de evaluación porque está ahí disponible. Lo otro bueno que tiene el criterio es que está en función de fallos, o sea, está todo redactado en función de los fallos. Ese es su foco, que desde ese punto de vista tiene esa virtud de que está orientado exclusivamente en el modo de fallo, porque ha sido diseñado exclusivamente para el ANFE. Aquí tenemos un ejemplo básico, nótese el concepto básico porque falta aquí, no, sí está, lo veo. Parte, por ejemplo, definiendo el sistema. Así que tomar nota porque eso debería formar parte del taller. En la parte de arriba, no sé si se recuerdan, en la última que hicimos, nosotros identificamos, creo que hicimos el de What If. En la parte superior poníamos el sistema o subsistema, no sé si se recuerdan, pero tratábamos de desagregarlo por lo menos en dos. Acá también, aquí se incorpora el sistema y uno lo define. El sistema, en este caso, Incidente Formosa Plastic Corporation de Estados Unidos. Entonces, el ítem es sistema remoto de operación. La función, entonces, una vez que yo defino el sistema, debo comenzar a definir cuál es la función o qué es lo que hace esto. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para operar a distancia válvulas y bombas desde la sala de control. Si lo llevamos a la cinta transportadora que estaba hablando anteriormente, sería transportar materiales a granel desde un punto, no sé, de un punto a otro. No hay que definirlo ahí. Modo de fallo. Falla en la conectividad para la operación de los equipos. Ese vendría siendo el modo de fallo. Luego, efectos. Eh, Ineficiencias en la operación del sistema, se imposibilita el cierre de las bombas, válvulas en caso de fuga. En la medida que uno avanza se da cuenta que en realidad esto no tiene por qué saber un prevencionista. Por eso es que tiene que armarse con equipos. El prevencionista de alguna manera tiene que ser ducho en la metodología, conocer bien la metodología, pero no necesariamente conocer todas estas respuestas, porque estas respuestas las tiene que extraer desde el campo, desde donde se hace esto, en forma empírica, preguntando, viendo, observando.
participando con gente que efectivamente está donde las papas queman y no gente de escritorio que desde la teoría anda muy bien, pero de la parte práctica no tiene mucha claridad al respecto. ¿Cuáles son los efectos? Ineficiencia en la operación del sistema, se imposibilita el cierre de válvulas, bombas y válvula en caso de fuga, pero ahí ya había dicho eso. Causas de fallo. Falta de mantenimiento del sistema electrónico e informático. Eso es lo que ocurre. Esa es la causa declarada. Ustedes recuerdan, seguramente esto sí, que estoy seguro que lo vieron, con algún colega lo deben haber visto, o a alguna colega, un colega, ya, por el tema del género, para no tener conflictos. Entonces, ¿no vieron con alguna colega o con algún colega el tema relacionado con eh, el modelo de Reason, que establece que la gran mayoría de los accidentes no tienen una única causa, sino que son multicausales? Por lo tanto, no nos quedemos contentos cuando, listo, detectamos la causa, que en realidad hay que identificar qué otra causa eventualmente podría también provocar esto. Generalmente es más de una. Finalmente aparece la acción. ¿Y qué sería la acción? En este caso, la acción es mantener el sistema actualizado y corregido de fallas. ¿Hacia dónde apunta la acción? Hacia la causa. La causa, falta mantenimiento. ¿Cómo resuelvo eso? Mantener el sistema actualizado y corregido de fallas. Ese es más o menos el taller de hoy. Tenemos que hacer más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, perdón, 6 columnas. 6 columnas con más o menos 5 filas, igual que el taller de la clase anterior. 5 filas y 6 columnas. En realidad deberían ser 7 columnas porque siempre se incorpora por acá el numeral. El 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 y así. Aquí, por ejemplo, uno observa los números de fallo, esa es la forma. Entonces, en una empresa en general más o menos grande, uno puede hablar del fallo 1.15 y todos van a saber cuál es el 1.15 o el 2.4. Pero si uno habla del fallo así, el fallo de las faltas de soldadura, no va a ser tan fácil identificarlo porque tengo que saber cuáles son sus fuentes. Por eso es que es mejor trabajarlo con números. Y ahí aparecen todos ordenaditos. La operación, soldadura. Entonces trabajo el área de soldadura y comenzamos con el fallo. Este vendría siendo como el sistema. Se definió el sistema soldadura MIG. Y lo desagrego en sus componentes, que venían a estar por acá. Y no aparece la definición. Este es una modificación, este es un método modificado porque la idea es que aparezca el sistema, aparezcan los componentes, para qué funcionan, para qué sirven los componentes, la funcionalidad, como lo vimos en el anterior. De ahí comenzamos. Modo en que falla. Claro, ahí está, modo en que falla. Luego el efecto que provoca esa falla, las causas del efecto, medidas de control, acción correctiva, responsable. Esta parte yo me la echaría al bolsillo, al menos para el taller, y que esto es aguas arriba y estamos en el campo laboral prácticamente. Pero esto no, esta parte perfectamente la podemos hacer hoy, sin problema, sin ningún problema. Para evitar conflictos de que tengamos criterios distintos y ustedes se desgasten buscando criterios, eso ya lo hicimos con las MIPE, y creo que me parece que también con checklist, creo que algo hicimos también. Por lo tanto, hoy día la atención no va a estar puesta en los criterios de evaluación, va a estar puesta en el método. Así que nos vamos a relajar con el criterio de evaluación y vamos a usar el propuesto por el mismo método, ese. Con ese vamos a trabajar. Así que no desgastarse en buscar otros criterios, vamos a ocupar ese mismo. Luego, lo que vendría a continuación es que ustedes sean capaces, primero, aquí eso sí hay un detalle, tenemos que agregar al menos 2 columnas, una que diga el componente, la función del componente, el modo en que falla el componente, los efectos que provoca la falla, la causa del fallo, la evaluación. Fin. Ahí se acaba el taller.
Eso es lo que nos falta en esta versión, porque hay varias versiones de ANFE. Esta es una versión reducida. Sí, yo creo que sí. ¿Hasta el minuto se entiende, no? Lo que estamos haciendo, más o menos el modelo. Sí, profe. Sí, ya, Profe. sí. ¿Gonzalo? ¿Quién habló? Ah, ya. Sí. Ya, súper. Nosotros entonces lo único que vamos a modificar es que vamos a considerar el componente y le vamos a informar su función. Y después los modos en que puede fallar. Esa es la adaptación que nosotros vamos a hacer. Aquí vamos a hacer el ANFE paso a paso, a pesar de que ya más o menos lo comenté, cómo es un ANFE. Primero se descompone la instalación en sus componentes físicos, o sea, desagregar el todo en varias partes. Se vendría siendo el análisis. Si uno busca en el diccionario análisis, va a encontrar que análisis significa desagregar el todo en varias partes. Y la síntesis es juntar todas esas partes y hacer un todo. Eso es como al revés. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es desagregar el todo en varias partes. Y esas partes les llamamos componentes. Luego examino cada una de esas partes con sus posibles modos de fallo. Ahora, ¿qué es un modo de fallo? Hay que también pensar en esto. Se supone que si yo tengo una bocina de auto, esto como partió con los automóviles, es más fácil explicarlo ahí. Tengo una bocina y yo la toco, la aprieto y no hay una emisión sonora. Yo puedo decir que la cosa anda bien, que la cosa anda mal. En realidad no lo sabría. Supongamos que soy neófito en temas de automóvil. No tengo idea de que cuando yo aprieto ahí debería sonar algo. Por lo tanto, si no tengo conocimiento de cuál es la función de la bocina, malamente voy a saber cuál es su modo de fallo. No sé si me explico, ¿sí? O sea, yo debo tener información para qué sirve cada cosa. De lo contrario, no voy a ser capaz de identificar el modo en que falla. Puede pasar inadvertido. Sí, seguramente cuando usted comience al ambiente laboral, se va a dar cuenta que algunos viejitos van a decir, oh, esta cuestión está mala. ¿Y por qué está mala? Y él le va a explicar, por esto, esto y esto. Ah, y usted a lo mejor ya una semana sin darse cuenta que esa cuestión, en este caso esa maquinaria, ese equipo, no estaba funcionando bien, a pesar de que veía que los trabajadores lo seguían operando, cosa que es riesgosa, porque está de alguna manera usándose una máquina con desviación y que en cualquier minuto puede gatillar un accidente porque el viejito sabe cuál es la mañita que tiene, pero esa maña no debería ocurrir. Pues si los equipos están diseñados para funcionar sin ponerle un alfiler, sin ponerle nada, sino que funcionan para eso. Eso significa que hay que arreglar mantenimiento y eso. Bueno, por eso es que los modos de fallo siempre van a estar en función de la función que cumple cada componente. Por eso falta esa parte en la slide anterior, que es fundamental, porque si no, ¿cómo detecto el modo de fallo? Luego vienen las consecuencias, eso vais preguntando, no hay otra, y las posibles medidas que se recomiendan, y repetir cada uno de estos pasos para cada uno de los componentes identificados en el sistema. Por lo tanto, si soy capaz de identificar que esta máquina tiene 3 componentes, tendría que hacer el loop por los 3 componentes. Componente 1, paso por toda esa secuencia, y luego componente 2, lo mismo, componente 3, y ahí terminaría el análisis del ANFE, porque recorrí todos los componentes. Aquí hay una clasificación distinta, también para fallos, que es otra recomendación, y esto trabaja con índices de probabilidad, pero fíjense que trabaja con números negativos, porque es otra la forma de trabajo acá, y se expresa en forma intuitiva, y habla mes al año, 4 días al año, un turno. No sé si recuerdan la presentación anterior que hizo un compañero de ustedes, y habían como 2 opciones, una era la suma y la otra la multiplicación. Bueno, aquí está un poco el ejemplo en que en algunos casos multiplicamos y en algunos casos mejor hacemos sumas cuando las probabilidades son muy, muy dispares. Aquí tenemos índice de severidad, aparecen algunos ejemplos, clasificaciones, y
y aparece el índice, bueno, el índice de severidad, clasificación de los fallos, perdón. Ahora avanzamos con un ejemplo un poquito más concreto. Ahí aparece el diagrama de proceso de lo que está ocurriendo. Si se pueden dar cuenta, esto es una descarga, está ahí bosquejado, bosquejo mano alzada. Este es un camión mirado desde atrás, esto se supone que son los neumáticos. Este es una válvula que permite descargar combustible. Este es un flexible. Esto está simbolizando la cantidad de líquido que tiene el camión mirado desde atrás. Esto se supone que es un venteo para evitar que colapse la estructura cuando se está haciendo la descarga. La medida que lo tengo abierto al medio ambiente, no se va a colapsar las paredes internas, porque si lo tengo cerrado se va a empezar a chupar, se empieza a dañar la estructura, incluso si es metálica. Y luego viene la nomenclatura de cada uno de los componentes que no están aquí, lamentablemente, pero el camión cisterna es ese. El estanque es 305, es ese. Conexión a tierra, esta es la conexión a tierra. Esa es. Luego la válvula B209, que puede ser esa. Venteo, ahí está el venteo. Venteo del estanque, ahí está el venteo del estanque. El flexible, ese es el flexible. Válvula B210, supongamos que sea esa. Aquí también está la bomba, está mal dibujada, pero es una bomba, está representando una bomba. Y la B200, que debería ser esa. Falta una tercera válvula que no la veo. No observo, aquí tengo una, dos, seguramente por aquí podría haber una tercera. Y el IL, indicador de nivel. Este es el indicador de nivel. Aquí se supone que hay un indicador de nivel que me permite saber cuándo esto está lleno, cuánto le falta. Las islas me refiero a las islas de estas plantas de servicio, los lugares donde se expende gasolina, eso se llaman islas. Entonces, cada una de esas islas tiene, en forma subterránea, por supuesto, tiene estanques subterráneos, en donde se descarga la gasolina. Bueno, esos estanques subterráneos, lo que hace el bombero es enviar hacia abajo una especie de sonda, una especie de cuerda, y que tiene un peso móvil, llega hasta cierto punto, la sube y la revisa. Donde está húmedo es la marca, se supone, de cuánto está lleno el recipiente. Imagínense que una especie de esos metros metálicos que uno utiliza para medir, y son parecidos a eso. Entonces, uno baja con el medidor, y donde llega húmedo, porque se supone que toca hasta el fondo, y luego lo sube, ahí están marcados. Entonces tiene 2 litros, tiene 3 litros, 4 litros, bueno, no serían litros, serían metros cúbicos, tendrían que ser como mínimo, porque los estanques son bastante grandes. Bueno, aquí uno puede observar que este sistema, este proceso, ya no estoy hablando del equipo, solamente el camión, sino que estoy hablando de este proceso, ustedes ya pueden visualizar qué componentes tienen. Aquí tienen algunas sopladas. Está por un lado el camión, está la válvula, hay 2 válvulas, hay una bomba, está el indicador de nivel. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos componentes que pertenecen a este sistema descarga de cisterna es un candidato para poder aplicarle la metodología ANFI, porque es un componente que podría fallar. Si uno se pone acá, ¿y podría fallar una bomba? Por supuesto, las bombas fallan. ¿Y tiene probabilidad de fallo? Sí. De hecho, generalmente cuando uno va a la industria se encuentra con bombas backup. ¿Qué significa eso? Que está la bomba estrella, la bomba que opera, la bomba que se utiliza para el trabajo continuo, pero inmediatamente al lado tiene una de reserva o de backup. Por lo tanto, si es que deja de operar por alguna razón, inmediatamente se activa la válvula de reserva o la válvula de backup. ¿Por qué? Porque las bombas suelen fallar. Por eso es que no pueden tener una única bomba, siempre que tienen que trabajar con otra de seguridad. Por lo tanto, es un buen candidato para rankear cómo puede fallar una bomba. Y para encontrar esas respuestas, bueno, hay que preguntárselas a la gente de mantenimiento, porque a ellos les llegan las bombas y sería bueno con ellos conversar, porque
no solamente vas a ver el modo en que fallan, sino que la frecuencia, y fíjense que eso es súper importante porque la frecuencia de alguna manera nos está indicando qué tan robusto es el sistema que ellos tienen de mantenimiento, mantención. Y si las cosas, las bombas están fallando una vez al mes, una vez cada 6 meses, es distinto a que fallen cada 2 veces al día. Son cosas distintas. Por eso esa frecuencia, toda esa información está disponible en el departamento mantención o mantenimiento, de como se llame, en la planta en donde corresponde. Dato muy necesario para poder hacer un buen análisis de riesgo. Y bueno, por así puedo seguir sin aburrirme en cada uno de los componentes para ver cómo falla cada uno de los equipos. Bien, avanzo acá. Aquí tendría entonces el detalle. Si se dan cuenta, aparece por el lado de allá la forma en que se hace la evaluación, se suman, ahí da el valor. Y aquí tenemos el índice de prioridad basado en un componente. ¿Cuál es el componente? El indicador de nivel. Indicator level. La sigla en inglés. Aquí en la pasada me gustaría comentar un poquito sobre los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición están sustentados en poder controlar los procesos. Por lo tanto, ayudan, por supuesto, a que las operaciones sean más seguras. En la medida que yo tenga control automático de un proceso, lo estoy haciendo más robusto desde el punto de vista de la seguridad. Si el proceso es más bien manual, no es tan seguro. Pero ¿cómo? Sí, no es tan seguro. Pero es que este señor es alguien de excelencia y además es una muy buena persona, sí, pero es persona justamente y puede tener sus días B también. Y en el caso del NIC, un indicador de nivel, un controlador indicador de nivel no tiene malos días, puede que falle, pero no tiene mal día. No es un componente persona que eventualmente puede tener ciertas complejidades que los controles no lo tienen. Entonces la probabilidad con que falle un instrumento es absolutamente más baja, bajísima, comparado con la probabilidad de fallo de un trabajador operacionalmente disciplinado, que significa disciplina operacional. Un trabajador con disciplina operacional sabe muy bien lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Pero puede tener su día B y eso lo puede afectar en su desempeño. O puede ocurrir también lo siguiente, que por una situación exógena se ve afectado su desempeño. Por ejemplo, es muy común, no sé si tan común, pero por lo menos en trabajos en altura geográfica, nótese, altura geográfica no significa estar instalando antenas en una torre, sino que estoy hablando de altura geográfica sobre el nivel del mar, 4.600 metros sobre el nivel del mar. A eso me estoy refiriendo con altura geográfica. Bueno, ahí en la altura geográfica se da una situación que se conoce como la hipoxia. Y la hipoxia afecta el razonamiento. Uno hace cosas no racionales. Entonces, uno dice, pero ¿cómo hizo eso si él está súper bien instruido? Sabe qué hacer, cómo hacerlo y por qué lo hace. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, fue el minuto justamente de hipoxia, el minuto en donde su cerebro no estaba procesando bien y finalmente provocó el accidente, aún teniendo un entrenamiento extremo, un entrenamiento, siendo un senior en el tema, pero falló. Y eso no le ocurre a un controlador. El controlador en altura no falla. El mismo proceso no está afectado por temas de altura geográfica. Bueno, ese es solamente un ejemplo para dar cuenta de que el ser humano sí puede estar afectado por situaciones exógenas, que aquí yo lo puse en el extremo, lo puse en altura geográfica, pero esa altura geográfica también se podría presentar a nivel del mar con una noticia que le llegue de un ser querido y que lo deja también en blanco, tanto como el que quedó en blanco allá en altura geográfica. No sé si me explico respecto a lo que estoy tratando de
de hablar con relación a la falla humana. Los lapsos. Profesor, una consulta. Sí, Con respecto, entonces, este método igual se podría evaluar a lo que es un proceso, pero con ejecución de forma manual. sí, Sí, se podría igualmente. considerar, pero se trata de evitar. Por eso es que si se da cuenta, los Ah, componentes que uno desagrega son más bien componentes físicos y no humanos, pero se puede hacer el esfuerzo. El detalle que puede encontrar con situaciones como cómo falla. El operador no abre la válvula. Y la causa, chuta, la causa ahí ya entra en un mar de causas, que pueden ser causas psicológicas, causa de doble presencia, causa de hipoxia, bueno. Por eso es que se ocupan poco. Para eso más bien se utilizan análisis de puesto de trabajo más orientado a la ergonomía, que no solamente se hace cargo del aspecto musculoesquelético, la ergonomía también considera aspectos psicosociales. Bueno, en listas 21 está dentro del ítem de ergonomía. Así que más bien ahí lo conveniente es usar métodos de esa línea, más formales, que esto que está diseñado más bien para máquinas. ¿Sí? El alcance que yo hice del operador es que un proceso se hace más seguro en la medida que tenga sistemas de control que no sean humanos. Eso es, siempre va a ser más robusto. En una oportunidad nos tocó, haciendo también un análisis de riesgo, una de las personas que era abogado, estaba en una mesa y decía, nuestro proceso es muy seguro porque toda la gente constantemente está supervisando la operación. Y ya, ¿y quiénes son? ¿Personas? Sí, entonces no es seguro. Pero ¿cómo si ellos están entrenados? ¿Y dónde está el entrenamiento? ¿Y cuál es la supervisión? ¿Están contratados para supervisar el proceso? No, cada uno tiene su rol. Bueno, entonces, ahí ya inmediatamente se responde de que es un proceso más bien vulnerable porque está dependiendo exclusivamente de las personas. Necesito controles robustos y se entiende control robusto aquel que no tiene intervención humana. En avión, digamos en la aviación, o todos los sistemas que vuelan por el aire, tienen sistemas que son redundantes. O sea, cuando miden velocidad, tienen alrededor de 3 o 4 dispositivos distintos de medidores de velocidad. De tal manera que si falla uno, está el otro. Entonces, el piloto, si se dan cuenta en las cabinas de avión, seguramente lo han visto en película o a lo mejor en vivo también, hay una cantidad enorme de relojes. Y dice, wow, y queda uno impresionado. Y lo que ocurre es que en realidad están midiendo muy pocas variables, pero las tienen multiplicadas. Entonces, por eso tengo 4 o 5 relojes para medir lo mismo. Pero estoy midiendo exactamente lo mismo. Y puedo estar verificando que si una medición no está cuadrando es porque algo está ocurriendo. Me está detectando algo que tengo que hacerme cargo, una desviación. Entonces, así de robustos son. O sea, tengo un elemento que me está verificando por todos lados si la velocidad es la correcta, si la cantidad de Se está vibraciones. escuchando mal. Ya, y ahí ahora, Ahora sí, ya, ahora se escucha bien. esta cuestión de nuevo como que pierde batería y empieza a ir como a la hora. Ya, aquí vamos entonces con el paso a paso. Paso 1, nombre del componente. Paso 2, operación o función, que es la que había dicho yo anteriormente. Esto yo esperaría que fuera más o menos el taller, pero recuerden que aquí tiene que ir el número. ¿Sí? Tiene que ir el número, aquí no está, hay una falla, debería aparecer. Luego viene el modo de fallo, los efectos, la causa del fallo, acciones correctivas. Recuerden que las acciones correctivas siempre uno espera que apliquen jerarquía de control, como la que hemos visto ya en más de una oportunidad. Recordamos entonces la primera: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, elementos de protección personal, señalética, junto con señalética. Esa es la jerarquía de control que uno esperaría que apareciera por este lado. Aquí hay otra forma de evaluar, si se dan cuenta, ahí aparece criterios de evaluación para otro método, en realidad otro ejemplo. Aquí está el paso a paso del conveyor, también cinta transportadora, reductor, acople de alta, partidos de motor, control de instrumentación. Todos estos son componentes del sistema conveyor o cinta transportadora. Aquí está la función, el modo en que falla, la clasificación del riesgo, pero recuerde que falta todo el listado de otras cosas que están más
a la derecha de la línea. Aquí aparece entonces ya en panorámica el componente, su función, el número de fallo, falla o fallo, con lo que estamos ahora puede ser falla o fallo. El número del fallo, modo de fallo, efecto de la falla, y luego viene la evaluación. Finalmente, la acción inmediata, correctiva. Algo así, algo así a lo que tenemos que llegar en el taller de hoy. Este sería lo más cercano a lo que andamos buscando para desarrollar el taller de hoy. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Dudas o consultas? Profe, en la parte que sale unos números, si se puede volver, por favor. Dale, tú me avisas. Ahí donde dice fallo número, no en la tabla que Aquí, tenía recién. aquí. ¿Ya? Ahí dice fallo número 7, por ejemplo. ¿Ese 7 de dónde lo saca? Lo que capturé yo aquí, esto es un screenshot, pero es de una parte del método. Se supone que arriba está el 6, el 5, el 4, el 3. Está en orden ascendente. 7, 8, después sigue el 9, el 10, el 11. Entonces, los primeros 6 los eliminé, no los consideré para mostrar, porque este es un extracto nomás. Ah, ya, profe. Ahora, ¿por qué yo capturé este? Porque el otro era trivial. ¿Qué significa trivial para mí? Que aquí aparecía, por ejemplo, imagínate un 7 y acá finalmente el modo de fallo calzaba. No tenía más de un modo, tenía un solo modo de fallo, o dos como máximo. Aquí tiene 3, 4 modos de fallo para el mismo. Aquí tiene 3. ¿Se entiende, no? Sí, profe. O sea, Profe, sí. la función, el fallo, lo vamos a bautizar como el fallo número 7, y que eventualmente uno podría hacer el esfuerzo a lo mejor de poner ese número de fallo acá, que vendría dando aquí el ordinal 7, y ahí yo leo que este va a ser el 71, 72, 73. Se podría ser una oportunidad mejora. Entonces, dejar de transferir, relación de potencia a eje motriz, puede ser por desgaste interno, por el modo de fallo, falla de rodamiento, falla de fabricación. Eso es. Aunque aquí, lamentablemente, no veo la causa. Aquí no me sirve este entonces. El otro está mejor porque me muestra la causa, que estaría más acá. Este es el modelo que nosotros buscamos. Componente, función, modo de fallo. El modo de fallo es la forma en que falla. Por ejemplo, aprieto el manubrio y no suena la bocina. Ese es el modo de falla. No funciona, no se escucha. El micrófono se está escuchando mal. Ese es un modo de fallo. Hay que ver por qué, pero el micrófono se está escuchando bien, se escucha un ruido. Entonces, ese es el modo de fallo. El efecto, que no da claridad respecto a lo que se está comentando, la causa, y tengo que ver qué es lo que está viendo. Mejor puede ser que la batería se agota, no sé, hay que ver eso. Entonces nos regimos más bien por esta. Habría que agregarle acá el número de fallos, eso sí. Habría que combinar entre esta y esta que está acá, que uno puede rescatar esto, que el otro no lo tiene. Eso sí lo tiene. Eso sería entonces. Nos vemos entonces, vamos a cerrar acá. Como les digo, mi intención siempre es poder terminar más o menos, como máximo, debo demorarme 1 hora en la entrega de la herramienta y luego tener más tiempo para el taller. Perfecto. Perfecto, Gonzalo, Nicolás, Sebastián, Gabriela. Sí, Sí, profe. profe. Ya, listo. ¿Sabe que tenía que hacer lo del tema del paper, profe? No sé si lo va a hacer ahora o a la vuelta. A la vuelta prefiero, Ya, profe. ¿me parece? ¿En cuánto entonces? Nos vamos a dar un receso de más o menos 10 a 15 minutos como máximo. 10 a 15, máximo. Ya, profe. Listo, vemos.